Buenos días, mi nombre es José Antonio Rodríguez Castaño y les voy a presentar la comunicación titulada Puentes de diálogo para un contexto islamo-católico, la revista internacional Jesus Caritas. Ha pasado más de un siglo desde la muerte de Carlos de Foucault, pero su legado y su mensaje no ha perdido interés. La actualidad nos muestra que constantemente florecen investigaciones y publicaciones que secundan las enseñanzas y ejemplos de nuestro personaje. Carlos de Foucault sigue siendo un referente para muchas personas en un mundo necesitado de diálogo. La proximidad al islamismo desde una amistad sincera, sin esperar retribuciones de ningún tipo, es la inspiración de la publicación que ocupa este apartado. La edición divulgativa que se muestra como ejemplo paradigmático de comunicación social entre personas que intentan vivir con las indicaciones de Carlos de Foucault se justifica de manera precisa en lo descrito anteriormente. La publicación se remonta a la actual situación socioreligiosa pluralista en la que se encuentra inmensa el país y todo el continente europeo, donde se puede observar cómo los seguidores de las indicaciones de Foucault han venido trabajando a entender puentes de diálogo entre la cultura islámica y la cultura católica, donde se tiene el Islam y el catolicismo como visiones de la realidad en su totalidad. Todo nacimiento es como un verdadero alumbramiento. La publicación, que tiene por cabecera Jesus Caritas, brota de las inquietudes de un grupo de intelectuales interesados por el conocimiento científico y crítico de la cultura islamo-católica. Su revista fue creada para estudiar las deficiencias, aún existentes hoy en día, entre las constantes comunicaciones de dos culturas diferenciadas entre sí. En consecuencia, se presentan varias claves insoslayables para la comunicación: el conocimiento de la cultura, las tradiciones del pueblo o el dominio de la lengua. El punto inicial de la publicación se suele fijar por los iniciadores en el autor René Bazin y su obra El explorador de Marruecos. El autor daba a conocer el personaje, analista eminente y aventurero, desde un punto de vista de una línea de investigación histórica. Carlos de Foucault murió asesinado en Tamarrasset, rodeado por la cultura árabe, con una gran obra investigadora, dedicando varias etapas de su vida al diálogo y al estudio de la religión islámica y de las posibilidades de un fecundo diálogo con el cristianismo. Entre las principales causas de la publicación Jesus Caritas se señalan tres caminos que hicieron que la revista viera la luz. En primer lugar, las distintas traducciones de los textos escritos por Carlos de Foucault, que dieron un eco más amplio a sus investigaciones, mensajes e instituciones sobre la comunicación islamo-católica. Las divulgaciones fueron abriendo caminos de lectura y conocimiento en las distintas lenguas en las que se iban traduciendo. En segundo lugar, la posterior difusión de su obra al español. Y por último, la necesidad de una plataforma comunicativa que facilitara la interacción de los interesados en la enseñanza e indicaciones sobre la obra del investigador francés. Por consiguiente, la revista nació como vehículo de comunicación entre distintas sensibilidades dentro del mismo interés referido al diálogo interreligioso, con las cosmovisiones católicas e islámicas. Las causas que se han esbozado harán posible la edición de la primera revista Jesus Caritas en lengua española. La edición se produjo en Santiago de Chile, siendo divulgada para todo el mundo hispanohablante, dando visibilidad real a las indicaciones del francés Charles de Foucault sobre la posibilidad de diálogo interreligioso entre dos mundos tan distintos y desconocidos entre sí como el islámico y el católico. La revista, en aquel momento muy primaria, hacía posible el conocimiento a la comunidad hispanohablante de varios artículos de referencia mundial, dando visibilidad a las grandes posibilidades y problemas de un diálogo irreal e inexistente entre dos grandes religiones del planeta. Pasado un tiempo, en los años 70 del pasado siglo, se decide dejar de producir la publicación en Chile y llega la edición de la revista al territorio español con un consejo de redacción nuevo. El consejo estaba liderado por el gran escritor y reconocido poeta Antonio López Baeza. Antonio López será el encargado, junto con su primer equipo de redacción,
de dar el verdadero impulso que la publicación, nacida en un contexto americano, necesitaba. La revista se asentará en la realidad social y en su experiencia personal con el mundo obrero del trabajo y de la cultura popular, llegando a ser referente para todas las personas que se preocupaban por la intuición comunicativa y social del investigador francés. Aunque la publicación no se limitaba a ser leída solo a una recepción en ese campo obrero, sino que estaba abierta, con un verdadero espíritu coloquial, a otras opiniones o modos de entender la realidad. El esquema primario de la edición se debía a la singularidad de otra revista, que por aquel entonces era puntera dentro del mundo social y obrero católico, llamado Pastoral Obrera. La revista no solo fue un referente en donde se asentó la publicación Jesús Caritas, sino que incluso se produjeron sus mismas acciones y se trasladó la novedad de la revista ideadora Pastoral Obrera a nuestra propia publicación de estudio, Jesús Caritas. A modo de curiosidad, se anuncia que las secciones a las que se hará referencia llevaban por título Ideas y orientaciones, Testimonios de vida y Noticias y comunicaciones. En la primera sección, Ideas y orientaciones, la revista proponía a los lectores diversas reflexiones donde se pudiera analizar la realidad social y comunicativa, para posteriormente poder conseguir una buena relación dialógica entre distintas religiones. En la segunda sección, Testimonios de vida, se mostraba la historia, ejemplos o trabajos de personas distinguidas por su relevancia social, religiosa o política. El tiempo, en la actualidad, avanza rápidamente en materia comunicacional. La existencia de grandes empresas de mensajería instantánea o las llamadas redes sociales propician un mundo hiperconectado entre sí. Pero no siempre ha sido así. El acceso a la edición Jesús Caritas no era igual en todas las regiones hispanas, y muchas personas no podían consumir noticias tan específicas por los medios de comunicación convencionales o generalistas, poco interesados por estas cuestiones sobre diálogo interreligioso. Por consiguiente, en la tercera sección, el lector podía encontrar todos aquellos acontecimientos que no podía conocer de otra manera. La estructura de la publicación Jesús Caritas ha ido cambiando constantemente. La etapa posterior al periodo descrito fue de grandes cambios, torciendo su mirada hacia un continente latinoamericano que parecía despegar en cuestiones sobre comunicación, iglesia y sociedad. En este sentido, el continente americano pronto desarrollará su propia teología dentro de los distintos estilos vanguardistas eclesiales. La teología de la liberación, a la que hacemos referencia, inundaría pronto la revista. La acentuación viró hacia la lucha por los pueblos indígenas y el reconocimiento de las distintas culturas, sin olvidar su cometido principal, el diálogo islamo-católico. El director Ángel Palazón Jiménez se hizo cargo de la publicación hasta su edición número 116. Años más tarde, concretamente en diciembre de 1997, Ion Etxezarreta Zubizarreta fue elegido como director de una publicación que desde ese momento se imprimiría desde la ciudad de Murcia. La etapa actual comenzó con una profunda renovación en todas las facetas editoriales. La transformación fue plasmada en un documento de los responsables de las distintas sensibilidades que integraban la asociación que ofrece esta publicación de estudio. En el documento se mostraba la necesidad de fijar, por un lado, el contenido, la naturaleza y la periodicidad de la publicación, y por otra parte, la organización de la misma. En el documento se procedió a la renovación del funcionamiento y contenido de la revista, contando con un nuevo equipo redaccional. Estos eran Manuel Pozoller como director, María del Carmen Picón Salvador como secretaria de dirección, Aurelio San Baeza como secretario general, Antonio Ramos Estaun en las funciones de administración y envío, y los colaboradores Andrés Berger, Vicente Comén Iglesias, Jordi Giró París y Ana Núñez, entre otros personajes, que el paso del tiempo ha ido llevando por diversos caminos. La estructura de la publicación, albergando las instituciones de su director, ha ido cambiando progresivamente.
La vieja estructura había quedado obsoleta, no siendo efectiva para los momentos sociales cambiantes. Las necesidades prácticas de la publicación hicieron que en la nueva etapa redaccional se introdujeran algunas secciones innovadoras que dieran un verdadero impulso a la nueva realidad. Las secciones que se introdujeron llevan por título En las huellas del hermano Carlos o Un libro y un amigo. Las nuevas tecnologías de comunicación social y el mundo globalizado han sido caldo de cultivo para la desaparición de algunas secciones. La sección Noticias y Comunicaciones carecía de sentido en un mundo conectado entre sí, donde la comunicación interpersonal se da al segundo entre todos los continentes del planeta. En consecuencia, las secciones que se pueden encontrar hoy en la publicación son las siguientes. Editorial, Desde la palabra, En las huellas del hermano Carlos, Testimonio y experiencias, Ideas y orientaciones, Páginas para la oración, Temas para los próximos números y Un libro, un amigo. Especial atención merece la editorial. El director Manuel Pozo expone y argumenta de manera bella los hechos novedosos o especiales que tienen bastante importancia por ser los contenidos del número de la publicación, ofreciendo su visión aperturista y decidida de los temas desarrollados en la propia edición. De igual modo, destaca la sección Ideas y orientaciones, que ha permanecido en la publicación con los cambios lógicos del tiempo, mostrando las claves que pueden ayudar al coloquio entre las dos culturas religiosas de nuestro estudio. La etapa actual de la publicación Jesús Caritas ha potenciado apartados que ofrecen al lector la singularidad de la publicación, al tiempo que ofrecen al equipo redaccional y a los colaboradores un espacio libre para la expresión y el desarrollo de los temas que les son propios. Asimismo, la publicación impresa no se puede entender sin el complemento de la página web que la Asociación Cultural Familias Carlos de Foucauld en España ofrecen a sus lectores de manera poco común en un mundo materialista regido por la economía y la rentabilidad. La web queda como repositorio institucional compuesto por los distintos números que se han publicado hasta la fecha. Este servicio está destinado a preservar, guardar y almacenar toda la documentación para que el paso del tiempo no borre la retentiva de la asociación. De igual modo, los números 74, 79, 83, 88, 95, 102, 111, 112 o 117 quedan como testimonio de la memoria agradecida por la importancia del pasado, estando disponibles desde la edición 143 hasta la última. El testimonio de vida de Carlos de Foucauld es y sigue siendo un ejemplo para los hombres y mujeres de nuestro mundo, principalmente porque posibilita el diálogo con el creyente de la religión católica o islámica, sin imposiciones de ningún tipo. A través del fecundo estudio de sus cartas, investigaciones o escritos, se puede afirmar que Charles de Foucauld es un gran comunicador social, actual para el tiempo que nos toca vivir. Nuestro personaje enuncia lo que le apasiona y lo que le conmueve. Esto ocurre cuando se introducen distintas realidades sociales y muestra fascinación por la cultura musulmana. Las costumbres de los pueblos, el estudio afanado por comprender las lenguas, los territorios. Diversos individuos guiados por el empuje vital de nuestro protagonista se juntaron un día con la intención de seguir las indicaciones de Foucauld, a través de la puesta en marcha de una publicación que, llevando por cabecera a Jesús Caritas, hiciera real el compromiso comunicativo interreligioso. La edición, con un equipo puntero y preocupado por las realidades sociales y religiosas, sigue sirviendo como referente en materia islamo-católica, ofreciendo grandes artículos desafiantes, posibilitando nuevos caminos que se deben de acoger hoy, si se desea que el diálogo islamo-católico sea una realidad en nuestro mundo. Pues hasta aquí nuestra presentación. Muchísimas gracias.